Muy buenas tardes, profesora Gisela Acuña. Este es nuestro trabajo final de la materia de máquinas hidráulicas. Mi grupo está conformado por Jonathan Sanabria, Andrés Carreño, Santiago Gutiérrez y Kevin Roa. En este video presentaremos un análisis exhaustivo de la central hidroeléctrica Hidroituango, su historia, la ingeniería detrás del proyecto, la grave contingencia del 2018, su proceso de recuperación y entrada en operación inicial en el 2022, la situación y funcionamiento en el 2025 y finalmente sus impactos ambientales, sociales y económicos. Cerraremos con una evaluación crítica y recomendaciones prácticas para futuros proyectos de gran escala. La idea de desarrollar Hidroituango se remonta a los estudios preliminares realizados durante el siglo XX, cuando se identificó en el río Cauca, más exactamente en el cañón de Ituango, un gran potencial hidroeléctrico. Sin embargo, el proyecto moderno que conocemos se consolidó a partir de estudios más detallados en las décadas finales del siglo XX y con adjudicaciones y planificación que se intensificaron entre 2008 y 2011. EPM tomó un rol central en la gestión y construcción del proyecto, concebido para ser la mayor central del país, una presa de gran altura y una casa de máquinas subterránea con capacidad instalada proyectada de 2.400 megawatts, pensada para suministrar aproximadamente el 17% de la demanda eléctrica nacional al entrar en plena operación. Durante la etapa de construcción se avanzaron frentes en la excavación de la cámara de máquinas, construcción de túneles y montaje de obras auxiliares. No obstante, el proyecto no estuvo exento de retos geotécnicos y ambientales que quedaron en evidencia durante el periodo del 2018, que marcó un antes y un después en la cronología del proyecto. A mayo del 2024, el proyecto avanza hacia su plena operación. Se espera que las turbinas 3 y 4 entren en funcionamiento y se ha iniciado la contratación para las unidades 5 a 8 con el objetivo de que el proyecto esté completamente operativo para finales del 2027. Desde la ingeniería civil, Hidroituango es una obra compleja que incluye una presa principal. Esta es una estructura de gran altura en torno a los 225 metros, diseñada para controlar el embalse. También cuenta con vertederos y con puertas capaces de evacuar avenidas excepcionales, túneles de desviación temporales usados para desviar el río mientras se construía y túneles definitivos de presión que alimentan las turbinas. Una cámara de casa de máquinas ubicada en el macizo rocoso, excavada y diseñada para alojar hasta 8 unidades generadoras. También tiene obras complementarias como lo son las vías de acceso, diques, obras de cimentación y disipadores de energía aguas abajo. En términos estructurales, la presa y la cámara de máquinas se apoyan en macizos rocosos que requirieron estudios geotécnicos avanzados, caracterización de fracturamiento, tratamiento de juntas, anclajes y drenajes. La estabilidad de túneles y taudales fue un acto crítico desde el inicio y se convirtió en un factor central durante la contingencia del 2018. Electromecánicamente, la central fue diseñada para operar con 8 turbinas Francis, cada una acoplada a un generador sincrónico de alta potencia, alrededor de 300 megawatts por unidad. Estas turbinas permiten aprovechar caudales y saltos hidráulicos significativos con eficiencia estable. Cada generador está interconectado a transformadores elevadores que llevan la potencia a la subestación y a las líneas de transmisión para inyectarla al sistema interconectado nacional. Adicionalmente, se implementaron sistemas de control y automatización SCADA, protecciones que son los relés de diferenciales de sobrecorriente y de sincronismo, sistemas de excitación para control de campo y equipos auxiliares como bombas de circulación, sistemas de lubricación y de enfriamiento para los generadores. La coordinación entre obra civil y montaje electromecánico fue crítica.
el alimentado de ejes de turbina generador, la cimentación antivibratoria y la disposición de los conductos influyen directamente en la fiabilidad operativa. 18. La crisis del río Cauca no puede atribuirse únicamente al proyecto Hidroituango. A esta problemática se suman factores estructurales como la minería ilegal a lo largo de sus márgenes y la constante contaminación por residuos sólidos arrojados al afluente. Sin embargo, el proyecto hidroeléctrico ha permanecido por más de 11 meses en estado de contingencia, un periodo marcado por evacuaciones, incertidumbre y un profundo temor entre las comunidades ubicadas aguas abajo. La emergencia da inicio el sábado 28 de abril de 2018, cuando un derrumbe tapona el túnel de desviación del río Cauca. 2 días después, el 30 de abril, un segundo deslizamiento de mayor magnitud bloquea por completo el sistema de evacuación de aguas. Una semana más tarde, los días 9 y 10 de mayo, el aumento del caudal provoca la inundación de un puente peatonal en Valdivia y la aparición de grietas en montañas de la zona. Ante el incremento continuo del nivel del agua y la imposibilidad de evacuar el caudal requerido, EPM tomó una decisión extrema: inundar la casa de máquinas, el núcleo del proyecto. Esta acción dejó bajo el agua unidades de generación, transformadores y equipos auxiliares, en un intento por evitar una catástrofe mayor. El 12 de mayo, lo que parecía una disminución del caudal terminó en una creciente súbita de hasta 5 metros cúbicos, afectando a cerca de 600 personas. El río arrasó con viviendas, edificaciones, incluía una escuela, y destruyó el puente Simón Bolívar de Valdivia. El 16 de mayo, la situación alcanzó uno de sus puntos más críticos. El agua superó la capacidad de la casa de máquinas y se generó un alto riesgo de creciente súbita. Incluso varios trabajadores del proyecto estuvieron a punto mm, eh, de ser arrastrados por las aguas represadas. El caudal evacuado comenzó a emerger por galerías internas ubicadas a mayor altura, agravando la emergencia. Como consecuencia, habitantes de 15 municipios en 4 departamentos, Antioquia, Sucre, Bolívar y Córdoba, se vieron obligados a evacuar. Finalmente, el 21 de mayo se decretó la alerta máxima y se ordenó la evacuación de municipios como Cáceres, Tarazá, Puerto Valdivia y Puerto Antioquia. En total, más de 35.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares, marcando uno de los episodios más críticos y angustiantes en la historia reciente del río Cauca. Ahora, entrada en operación en 2022. Tras casi 4 años de contingencia, reparaciones y evaluaciones técnicas, en 2022 Hidroituango inició nuevamente su entrada en operación. Este proceso marcó un punto de inflexión para el proyecto hidroeléctrico más grande del país, luego de uno de los episodios más complejos en la historia de la infraestructura energética en Colombia. La entrada en operación se dio de manera progresiva y bajo estrictos protocolos de seguridad, priorizando la estabilidad del macizo rocoso, el control hidráulico y la protección de las comunidades aguas abajo. En noviembre de 2022 comenzó la generación de energía con la unidad 1, seguido posteriormente por la unidad 2, lo que permitió aportar energía firme al sistema interconectado nacional en un momento crítico para el país. Este reinicio no solo tuvo implicaciones técnicas, sino también sociales y económicas. Hidroituango pasó de ser un proyecto en emergencia a convertirse nuevamente en una pieza clave para la seguridad energética de Colombia, ayudando a reducir el riesgo de racionamiento y a estabilizar los precios de la energía. Sin embargo, la entrada en operación no significó el cierre definitivo de las heridas del pasado. Las comunidades afectadas continúan exigiendo garantías, reparación y seguimiento permanente. Por ello, Hidroituango en operación representa hoy un proyecto en funcionamiento, pero bajo vigilancia constante, donde la lección principal sigue siendo que el desarrollo energético debe ir de la mano con la gestión del riesgo, la transparencia y la responsabilidad social.
Bueno, y ahora vamos con las condiciones de funcionamiento en este año presente 2025. Las condiciones de funcionamiento implican el monitoreo constante de unas 3.800 señales en su centro de control, operando con turbinas tipo Francis en una caverna de máquinas de un gran tamaño, y actualmente genera el 50% de su capacidad con 4 de 8 unidades, avanzando hacia la plena operación comercial entre 2023 y 2025, gestionando el caudal del río Cauca a través de compuertas y asegurando la conexión al sistema interconectado nacional tras pruebas rigurosas. Todo enfocado en generar energía firme y confiable para Colombia. Bueno, estos monitoreos también llevan monitoreos centralizados, que es un sistema SCADA que supervisa miles de variables en tiempo real, variables como aceite, carga, velocidad y presiones para asegurar su estabilidad. Eh, Tiene una tecnología de generación utilizando 8 turbinas Francis de 300 megawatts cada una, dando un total de 2.400 megawatts, ubicada en una caverna subterránea. Acá podemos ver las turbinas Francis. También tiene un control de agua que el vertedero lo utiliza como la evacuación del agua con compuertas, liberando el caudal al río Cauca tras una caída de 60 metros con agua moviéndose a alta velocidad. Y ahora vamos con el impacto ambiental. El impacto ambiental de Hidroituango es altamente negativo y complejo, incluyendo la modificación de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, alteración de la dinámica fluvial del río Cauca, también tenemos contaminación del agua y del aire y generación de sismicidad inducida, afectando las comunidades y que éstas exijan medidas de compensación y restauración. Aunque las controversias persisten sobre la gestión y mitigación de estos efectos masivos, eh, los principales impactos ambientales son la alteración de los ecosistemas, debido a que la creación del embalse inundó vastas áreas, cambiando los climas locales de la región, aumentando la humedad, afectando los cultivos tradicionales como la papa y generando pérdida de biodiversidad, con ecosistemas secos transformándose en húmedos. También tenemos contaminación en agua y en aire. La contaminación en agua es cambios de calidad del agua del embalse y del río, y afectando la vida acuática de este mismo, especialmente tras descargas controladas que dejan el río seco temporalmente, matando peces y los demás animales de esa especie. La contaminación del aire, esta planta genera emisiones significativas de gas metano, que es un potente gas de efecto invernadero, por la descompensación de la descomposición de la vegetación no retirada del fondo del embalse. También tenemos el cambio en la dinámica fluvial, es la modificación drástica del caudal y comportamiento del río Cauca, afectando su erosión y la vida ribereña. También tenemos sismicidad inducida, que es la presión del agua en el embalse, ha generado temblores, ha aumentado la probabilidad de sismos relacionados con fallas geológicas en la zona y aumentando estos riesgos. Y también ocupación del territorio. Tenemos una inundación de 4.500 hectáreas y desplazamiento de comunidades con impactos sociales y culturales. Ahora vamos con la controversia y la gestión. Hidroituango cuenta con una licencia ambiental vigente otorgada por el Ministerio de Ambiente en el 2009, pero ha sido objeto de múltiples modificaciones y una medida preventiva, la Resolución 820 del año 2018, que suspendió actividades tras la contingencia y procesos sancionados por parte de la ANLA por presuntos incumplimientos. Aunque en 2025 se levantaron algunas restricciones, la gestión ambiental del proyecto sigue siendo compleja y vigilado por las autoridades. Entonces, buenas tardes. Continúa, ya. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Roa. Continuando, tenemos que el impacto social de la central hidroeléctrica Hidroituango ha producido un fuerte impacto en los municipios del área de influencia del río Cauca.
Este impacto se manifiesta tanto en afecciones como en oportunidades para las comunidades. En cuanto a las afecciones, el proyecto generó desplazamientos y reasentamientos de las familias que vivían en zonas de riesgo o áreas inundadas por el embalse, afectando su vivienda, actividades económicas y arraigo. La emergencia de 2018 incrementó el interés, temor e inseguridad entre los habitantes, afectando la confianza en las instituciones. También se presentaron pérdidas culturales por la modificación del territorio y la llegada de trabajadores externos. Por lo tanto, el proyecto también ha beneficiado, eh, ha traído beneficios sociales importantes donde se han generado, bueno, en los cuales se han generado miles de empleos directos e indirectos por la dinámica de la economía social, impulsando pues sectores como el comercio, transporte y servicios, además del desarrollo de programas sociales en educación, salud, infraestructura e emprendimiento. Tenemos que los aspectos económicos de la central serían algo así como que es un proyecto de infraestructura de los más grandes y costosos de Colombia, financiado con recursos públicos y créditos internacionales. Su importancia económica radica en que una vez opere plenamente aportará cerca del 17% de la energía del país, reduciendo la dependencia de fuentes termoeléctricas, las cuales son más costosas, y fortaleciendo la seguridad energética nacional. A ver, la recuperación de su elevada inversión depende principalmente de la venta de energía y la operación continua de sus unidades de generación, lo que garantizará ingresos sostenibles durante décadas. Sin embargo, el proyecto ha enfrentado dificultades como la emergencia de 2018, multas, gastos de atención, pérdida temporal de ingresos y el aumento significativo de carga financiera. En términos laborales, Hidroituango dinamizó la economía regional al generar miles de empleos de forma indirecta y directa. Durante su construcción, esto también impulsó sectores locales como el comercio, transporte, hospedaje. A lo largo a largo plazo, los ingresos por la generación eléctrica, transporte, la posibilidad de explorar excedentes energéticos consolidará su relevancia económica para Antioquia y el país. Como conclusión y a manera de crítica tenemos que la central es uno de los proyectos más importantes de Colombia, que con la capacidad de generar el 17% de la energía, lo que fortalecerá la seguridad energética del país, reducirá la dependencia de combustibles fósiles. No obstante, su ejecución ha presentado graves problemas técnico-económicos, especialmente por la emergencia de 2018, ocasionada por la obstrucción del túnel de desvío. El evento generó retrasos sobre costos millonarios y daños reputacionales. A nivel social tenemos que el proyecto ha provocado desplazamientos, pérdidas de actividades tradicionales, afección del entorno cultural y un fuerte temor en las comunidades debido a la crisis del 2018, aunque también ha generado empleo, infraestructura, programas sociales, entre otros. De manera crítica, el caso demuestra que, aunque Hidroituango es necesario para la expansión energética de Colombia, la gestión del proyecto ha sido insuficiente en aspectos claves. La experiencia evidencia que los megaproyectos deben integrar adecuadamente factores técnicos, económicos y ambientales, además de sociales, y que deben fortalecer la transparencia y planificación, además del diálogo comunitario. En conclusión, Hidroituango sigue siendo fundamental para el futuro, pues para el futuro energético del país. Pero su historia demuestra que hay una necesidad firme en mejorar la manera en que de la gobernanza y la responsabilidad social para garantizar una operación segura, eficiente, sostenible a largo plazo. Muchas gracias.